Buenas noches con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Derecho. La materia que estamos viendo es Derecho Administrativo. Los integrantes de este grupo son Carlos William Laica Taipe, Jorge Rafael Rodríguez Cabrera, Pamela Nicole Garzón Manzano, Gabriel de Jesús Choe Suárez y quienes habla Erika Selena Fletcher Murillo. A continuación procede a dirigirse hacia ustedes el compañero Carlos. Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Antecedentes del caso. El señor Leonidas Alberto Tello Cano, dueño de la minera Tuta, interpone un recurso de casación el día 1 de septiembre de 2011 con respecto al auto dictado el 25 de octubre del 2010 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso número 5, aclarado el 11 de noviembre del mismo año, a favor de la Municipalidad de Catamayo. La identificación en el caso que se fundamenta el recurso de casación según el artículo 268 del COGED. El inciso 5 nos dice: cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios que hayan sido determinantes en la dispositiva de las sentencias o autos. La ley de casación, el artículo número 3, las causales, el primer inciso dice: la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en las sentencias o autos que hayan sido determinados por su parte dispositivo. El Código de Procedimiento Civil, el artículo 281, la falta de aplicación, el 295, la sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes por ninguna causa, pero se puede corregir el error de cálculo. La Constitución nos dice, el artículo 75, toda persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y la tutela imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún momento quedará en indefensión. El artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución. El artículo 226, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores y servidoras públicas y personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que sean atribuidas en la Constitución y la ley. El artículo 76 corresponde a la autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas de los derechos de todas las partes. La ley de la contencioso administrativo, el artículo 64 dice: el tribunal, mientras no conste los autos total ejecución de la sentencia o el pago de la indemnización señaladas, adoptará a petición de parte cuantas medidas sean adecuadas para obtener su cumplimiento. El Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 23, principio de tutela judicial efectiva de los derechos. El artículo 23 nos dice los principios de la obligatoriedad de la administración de justicia y el 170, estructura de los órganos jurisdiccionales. El casacionista se acoge a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, donde se encuentran descritas las causales por las cuales se puede fundamentar el recurso de casación. Donde dicho sujeto afirma que existen faltas de aplicación de los artículos 281 y 295 del Código de Procedimiento Civil. Y además existen otras normas que han infringido artículos, como son el artículo 75, 76, 82 y 226 de la Constitución. Además del artículo 64, inciso primero de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, y artículos 23, 28, 142 y 170 del Código Orgánico de la Función Judicial. El dueño de la mina Tuta, el señor Luis Alberto Tello Cano, es el sujeto quien interpone este recurso de casación al auto dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso el 25 de octubre del 2010, el cual fue aclarado el mismo año, el 5 de noviembre, para ser más exacto, el cual se acogió a lo estipulado en el artículo 268, inciso 4 del COGEP, y el artículo 3
el primer inciso del artículo 3 de la Ley de Casación, el cual se fundamentó en esta causal, la ya mencionada, la cual dice que se fundamenta en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Además, que se han vulnerado sus derechos constitucionales, ¿no? En el año 2005, por el entonces alcalde de Catamayo, Héctor Figueroa, para impedir que se siga extrayendo materiales pétreos, clausuró ese trabajo por considerar que contaminaba el agua que ingresaba a la planta de captación llamada La Sota, la cual da servicio a 31,000 habitantes, acogiéndose a los argumentos de los siguientes artículos de la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Al artículo 13, al cambio de uso del suelo, se prohíbe el cambio del uso del suelo en donde exista ecosistema de páramo o humedales de altura o cualquier otro ecosistema que almacene agua. De igual manera, al artículo 19, áreas de seguridad hídrica, donde puede participar una mancomunidad de usuarios públicos de agua, el gobierno autónomo descentralizado, el consejo u organización de cuenca, con el auspicio de la Autoridad Única del Agua, podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional que establece y delimite áreas de seguridad hídrica para la protección y conservación de las fuentes de agua, de las cuales se abastece por consumo humano o garantía de la soberanía alimentaria. En las áreas de seguridad hídrica, así establecidas para la conservación y protección de fuentes de agua, no se permitirán usos tradicionales no consecutivos de recreación o esparcimiento, así como tampoco se podrá autorizar ningún tipo de actividad productiva, extractiva o de riesgo ambiental que pueda contaminar el agua y sus fuentes. Asimismo, se argumenta en la Ley de Minería, en el artículo 8, que nos dice que la Agencia de Regulación y Control Minero es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las bases de la actividad minera que realiza la empresa nacional, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento de conformidad con las regulaciones de la ley y sus reglamentos. Del dominio del Estado y de los derechos mineros establecido en el artículo 16 del mismo cuerpo legal, el dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubran las minas y yacimientos, la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros. Se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios de desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y la responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que prioriza la fiscalización, controlaría, regulación y prevención de contaminación y remediación ambiental, así como el fenómeno de la participación social y la veeduría ciudadana. Asimismo, hace referencia al artículo 58 sobre la continuidad de los trabajos, pues las actividades mineras pueden ser suspendidas en el caso de internación o cuando así lo exija la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las comunidades ubicadas en perímetro de área donde se realiza actividad minera, según lo disponga el reglamento general de esta ley, cuando así lo requiera la defensa civil o cuando se verifique el incumplimiento de la licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental competente. Asimismo, la decisión de la Sala, de acuerdo a la autoridad que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y las leyes de nuestra legislación, la demanda de casación interpuesta por el señor Leonidas Alberto Tello Cano se resuelve y es así que se ordena al demandado que el valor de los perjuicios ocasionados al demandante
se ha de calcular conforme al texto de la sentencia del objeto de ejecución, desde el 7 de marzo del 2005 hasta la fecha en que la autoridad, sobre la base de las declaraciones del impuesto a la renta del accionante de los 2003 y 2004. La resolución 251/2011, observando que la motivación del demandante en cuanto al cierre de la minera Tuta, el alcalde de la ciudad de Catamayo se presenta como una solución a los problemas que seguramente venían teniendo los reservorios del agua sota, que es uno para el uso para el consumo humano, y también el riesgo de terrenos de siembra, así como la afectación del agua de acuíferos subterráneos de la zona de Buenos Aires, las cuales dan suministro a más de 31 habitantes y sus respectivos regadíos. Amparado esto todo en la Ley del Agua en los artículos 13 y 19 y asimismo en la Ley de Minería en sus artículos 8, 16 y 58. El agua es el tema más sensible para las comunidades, ya que los impactos negativos sobre el agua afectan directamente a su seguridad alimentaria y sobre todo a su salud. La ONU, en la resolución 64/292, ha reconocido la importancia de disponer del agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial para el disfrute de todos los seres humanos. Son evidentes los impactos reales y potenciales de la minería sobre importantes fuentes de agua, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 313, dispone que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, siendo aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y estas deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. El señor Tello Cano, en reconocimiento de lo que dicta la Constitución, actuó en favor a sus derechos. La respuesta del tribunal fue que no existió el cumplimiento de los derechos, pues todo órgano jurisdiccional tiene la obligatoriedad de contestar en base al derecho, de acuerdo al artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial y también de acuerdo al artículo 226 de la CRE. De acuerdo a lo analizado, se puede observar que hubo una apreciación subjetiva por parte del juez, la cual se aparta de la sentencia. También se aparta de la realidad la garantía del correspondiente procedimiento, pues asuntos que resolver sobre las indemnizaciones que recae sobre la parte demandada no fueron tomados en cuenta. También hay que mencionar que el recurso de casación constituye uno de aquellos medios de protección y garantía de corrección de todo fallo judicial. Además, es un medio de impugnación y presenta reglas propias. Estas reglas procesales particulares están en el capítulo y título 4 sobre la impugnación en el Código Orgánico General de Proceso. El artículo 67 del Código Orgánico General de Proceso, en su numeral 3, expresa claramente que deberá aclarar la determinación de las causales en que se fundamenta. Que la sentencia arriba expuesta se basa en lo que estipula el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos en su quinto y último numeral. La siguiente, por favor. Pues, si bien el presente recurso de casación se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o acto que hayan sido determinados de su parte dispositiva, por la interpretación de la frase hasta la fecha en la que el alcalde permita esta explotación minera, misma que debía entenderse como el día en el cual la sentencia quedó ejecutoriada. También se reclama la falta de pagos que no constan en la sentencia ya ejecutoriada, el cual concretamente ordena el pago de los perjuicios causados desde el 7 de marzo del 2005 hasta la fecha en que el alcalde permita la explotación minera. Es decir, como se indica en dicha parte resolutiva, hasta la fecha de reinicio por parte del actor de las actividades propias de la concesión, no tomando en cuenta que falta establecer a partir del 1 de enero del 2005 un valor razonable como costos de venta. En concordancia con la resolución interpuesta por la Corte,
en la cual ordena que el valor de los perjuicios ocasionados al demandante se ha de calcular conforme al texto de la sentencia objeto de ejecución, dejando en claro que ni el tribunal ejecutor, mucho menos el perito, tiene la facultad de alterar el texto de la sentencia, que en su momento oportuno las partes tenían el derecho de pedir aclaración o ampliación, inclusive interponer el recurso de casación. Es por ello que consideramos que en el presente recurso de casación no se violentaron derechos, ya que la interpretación dada oportunamente por los jueces está estrictamente en apego a la ley y en cuanto a las peticiones interpuestas por el solicitante, mismo que no se le ha dado paso, se le debió oportunamente expresar en el momento al inicio de la presentación a la demanda.